esta clase. Veníamos de ver una condición de equilibrio de una unión triple, ¿sí? Donde uno tenía energías superficiales, gamma 1, 2, es decir, la interfaz entre esta es 3, 1, 3, 2 y 2, 2, 1. Acá habría que correrlas a estas, ya se los voy a corregir y se los mando bien. Yo me pregunto ahora si estas superficies tienen tensiones superficiales, estas interfaces, y hay puntos de contacto, ¿sí? Que entre ellas, ¿cómo actúa esa energía interfacial sobre la forma de las cosas en el cristal? Un primer análisis, y de acuerdo a esto se van a dar cuenta cómo funciona. Imaginen ustedes que tienen un borde de grano. Viene todo acá, el borde de grano, el grano 1 y el grano 2, de fase alfa, de fase alfa. Y quiero insertar en ese borde de grano esta partícula. Es decir, voy a cortar todo un círculo con este radio, ¿no? Voy a insertar esta partícula y voy a analizar, esperar que todo relaje, y voy a analizar, por ejemplo, qué forma, qué morfología de equilibrio tiene esta partícula. Eso es preguntarse si la forma es de casquete esférico, es preguntarse qué amplitud tiene este ángulo. Entonces, estos casquetes esféricos en el borde de grano con estas energías superficiales, ¿qué ángulo va a adoptar en el equilibrio? Entonces el análisis es sencillo, es lo que hacíamos antes. El gamma del borde de grano tiene que ser igual al gamma interfacial alfa beta coseno de tita más gamma interfacial alfa beta coseno de tita, o sea, que la energía de borde de grano tiene que ser igual a 2 veces el gamma de la interfaz por el coseno de este ángulo tita. Ese es el equilibrio. Si yo conozco las energías interfaciales, conozco tita. Ahora, si yo en un microscopio mido tita, puedo conocer, y conozco por ejemplo la de borde de grano, puedo estimar la energía interfacial. ¿Sí? Entonces, este ángulo que se forma, que es tita sobre 2, este ángulo, es lo que se llama el ángulo de mojado de la fase beta sobre la fase alfa. Si uno tiene un sustrato, que en este caso sería el grano, ¿no? El grano, el borde del grano, si se quiere. Si uno tiene un sustrato, algunos líquidos forman casquetes esféricos con muy poca curvatura. Y a veces hay otros líquidos que en el mismo sustrato forman gotas muy altas con una gran curvatura.
Acá el ángulo θ es grande, acá el ángulo θ es pequeño. Uno dice que este quiere mojar el sustrato, en cambio este quiere no mojar el sustrato. Este no le importa desplegar una gran superficie o interfaz con el sustrato. Es decir, esta energía no puede ser muy alta, porque adopta una gran superficie en esta zona. ¿Está bien? Entonces, este es un sustrato amigable para este líquido, mientras que en este caso, el θ es grande, el área que la gota moja el sustrato es lo menos posible. Prefiere desarrollar esta interfaz, que sería sustancia-aire, prefiere desarrollar mucho esta interfaz y minimizar esta. Esta seguramente tiene menos energía que esta. Al revés, este trata de bañar lo más posible el sustrato, porque es energía superficial pequeña, menor, seguro, que la energía superficial de este líquido con el aire. Entonces, uno ve que las tensiones superficiales generan formas en los líquidos o en los sólidos que se van precipitando dentro de otro sólido. ¿Está bien? Entonces, esto ténganlo presente para cuando vean el mecanismo de nucleación y crecimiento de un cristal en un líquido o en el seno de otro cristal. Este es un efecto muy importante, ¿sí? Imaginen ustedes que estoy en una situación de temperatura, presión, con una muestra que es líquida, entonces yo enfrío y paso un límite de fase. Tengo que formar cristales, ¿sí? Esos cristales, ¿qué van a tratar? Esos cristales que se forman, los muy pequeños cristales que se forman como iniciadores de la solidificación, tienen una energía superficial que debe ser pequeña. Imaginen que yo tengo en un sólido a alta temperatura, donde el equilibrio es que sea monofásico y que la componente B, porque tengo una solución de B en A, componente B está disuelto en A. Y yo enfrío, y el nuevo equilibrio son partículas beta en el seno de una matriz alfa. Entonces yo me pregunto, ¿dónde se va a formar los primeros núcleos de la fase beta? ¿En el volumen se va a formar una esfera acá, chiquita, y después va a crecer esa esfera? ¿O se me va a formar una capita acá, una capa, doble capita esférica en el borde de grano? ¿Dónde se me va a formar esa fase sólida? ¿Hay alguna diferencia? Sí hay diferencia. Eso lo van a ver en uno de los problemas, ¿sí? Todos estos elementos y conceptos son muy importantes cuando uno estudia el desarrollo de una fase en particular sólida en el seno de otra fase. ¿Cómo aparece? ¿Cómo nuclea eso? ¿Y cómo crecen? ¿Dónde aparece ese cristalito de la nueva fase? Eso es importante. Bueno, creo que acá hemos terminado los defectos puntuales, lineales, superficiales. Las segundas fases, partículas de beta en la matriz alfa, no son necesariamente defectos en el sentido de que el cristal cambia, es otra fase, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a tratar cuando se vean más propiedades mecánicas
a los defectos volumétricos. ¿Alguna pregunta? Esta clase tiene toda esta parte acá que les había dicho, donde están todas las explicaciones más profundas y más números, más modelos de los tipos de lazos, las energías, las fuerzas, de la teoría de dislocación. ¿Sí? No, yo creo que la otra era un PDF. Ya me fijo. En las... Bueno, se ve que no tengo la guía. Acá está la guía 5. Bueno, esta es la guía 5. Dislocaciones, definiciones, deslizamiento. Lo que pensaba, no hacérselos enteramente, pero sí mostrarles, era el ejercicio 9.2, o sea, 5.9, perdón, que sería este. Lo vamos a leer. Considere un cristal FCC que tiene las siguientes características. El tau crítico para mover una dislocación sobre un plano es de medio megapascal. La línea de la dislocación tiene esta dirección, en el punto donde estoy, ¿sí? Y este es el vector de Burgers. Me dice, ay, que esto está bastante mal. Encuentre el plano de deslizamiento de la dislocación. B, calcule la magnitud de la tensión normal aplicada en esa dirección para mover la dislocación y calcule la magnitud de la tensión normal si la aplico en esta dirección para mover la dislocación. Interprete los resultados y la pregunta A es decir de qué tipo es la dislocación. ¿Sí? Entonces, teniendo esto, acá a un costado, vamos a ver cómo pensar este problema. Ahí estamos. Cristal FCC. ¿Sí? La línea de la dislocación, el vector de Burgers. Primera pregunta, ¿qué tipo de dislocaciones? ¿Qué debo hacer? Si es de hélice, son paralelos. El B es paralelo a la línea. Si es de borde, B es perpendicular a la línea. Entonces, ¿cómo sé qué dislocación es? Y bueno, le calculo el producto escalar. Si son perpendiculares me va a dar 0. Entonces, ¿cómo es el producto escalar? Menos 1 por menos 1, 1, más menos 1 por 1, menos 1, queda menos 1, más 2 por 0, 0. Eso es el producto escalar de dos vectores. Esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Y me da un número, porque eso es el producto escalar. Me da 0, son perpendiculares. La dislocación que estoy manejando es de borde.
porque T es perpendicular a B. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el plano de deslizamiento de una dislocación que tiene esta orientación y este vector de Burgers? Bueno, el plano de deslizamiento de una dislocación de borde tiene la normal, ¿sí?, dada por este vector, B por T. ¿Recuerdan? Si este vector y este vector me definen el plano de deslizamiento, ¿cómo lo identifico ese plano? Bueno, hago el producto vectorial y me va a quedar un vector perpendicular al plano de deslizamiento. ¿Cómo hacía yo el producto de estos dos vectores? ¿Recuerdan? Ponía los módulos adelante, el módulo de este por el módulo de este. Y después hacía una matriz IJK y ponía el vector como I, componente I, X, Y, Z, y hacía como si fuera un determinante. Primero multiplicaba todo esto y después con una llave hacía el lugar I, tacho esto y me queda el determinante de esta chiquita. 1 por 2 menos 0 por menos 1. O sea, 1 por 2, 2. En la coordenada I va 2. Después pongo J. Entonces se me va esta columna, ¿sí? Y me queda el determinante de esto por esto menos esto por esto. 2. Y en Z, esto se me va y me queda este determinante. Menos 1 por menos 1 menos 1 por menos 1. Estos son las componentes en el sistema de coordenadas X y Z en el cual he definido estos vectores, las coordenadas de la normal al plano, ¿sí? Yo acá tengo 2, 2, 2, saco factor común, simplifico, a 0 sobre raíz de 6, 1, 1, 1. El plano de deslizamiento es compacto, es el 1, 1, 1. Recuerden que para redes cúbicas, ¿sí?, los índices de Miller de un plano son las componentes de la normal del plano. O sea que si yo tengo las componentes de la normal del plano, tengo los índices de Miller del plano. Si esto lo divido todo por 2 y lo saco afuera, ¿no?, me queda el 1, 1, 1. Ese es el plano de deslizamiento de la dislocación. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Qué es lo que hice? Estoy viendo, estoy tanteando las cosas. Me dan una dislocación que tiene una línea, que tiene un vector de Burgers. Lo primero que me pregunto es, ¿qué tipo de dislocación es? Ah, es de borde. Entonces, ¿cuál es el plano de deslizamiento? Si hubiera sido de hélice, la pregunta esta del plano de deslizamiento es ridícula porque no existe plano de deslizamiento especial para las dislocaciones de hélice. Entonces, como es de borde, la pregunta tiene sentido. ¿Cuál es el plano de deslizamiento? Y es un plano definido por T y por B. La normal al plano va a tener la dirección de B por T. Calculo B por T y después simplifico todo y me quedan los índices de Miller del plano de deslizamiento, que es el plano compacto. Ahora viene, ¿cómo era si yo tengo el sigma lejano, o sea, el que le aplico a la probeta? ¿Cuánto vale el que yo necesito sobre un plano dado, definido por esta normal, en la dirección dada, esta, que cuál es la dirección dada? Es la dirección del vector de Burgers, ¿no? El tau en esa dirección. Vengo acá, a la ley de Schmidt, y planteo lo que dice la ley de Schmidt, que el tau crítico sobre un plano en la dirección de B va a ser el sigma lejano que yo aplico por
el coseno de este ángulo entre la sigma y la normal al plano, y el coseno del ángulo entre la sigma y la dirección del tau, que va a ser la dirección de B, para que se mueva esto. Bueno, entonces aquí, si este es un tau crítico que necesito aplicar para mover la dislocación, voy a calcular el sigma crítico, por eso uno tiene una C y un CR acá. Entonces, fíjense, el sigma crítico me dicen que está aplicado en esta dirección. Esta es la normal al plano. Entonces, ¿qué ángulo hay entre el sigma y la n? Es este ángulo, ¿no? ¿Qué ángulo hay? Y bueno, yo sé que el producto escalar de sigma por b es módulo de sigma por módulo de b por el coseno, ¿no? Pero bueno, como me interesa el coseno de lambda, tiene esta forma. Y después me interesa el coseno de x, que es entre sigma, la normal al plano, y estos módulos. Y bueno, sigma escalar b, lo hago, ¿no? Es sigma escalar b. Y me quedan estas expresiones, ¿no? Calculando sigma escalar b y el módulo de sigma, el módulo de b, calculo eso. Y me queda que es de 1,5 megapascal. Traten de llegar a ese resultado ustedes, entendiendo bien. ¿Y qué me decía en otra dirección, no? Si yo aplico el sigma crítico en otra dirección, no hay proyección entre sigma y b, son perpendiculares, la tensión lejana y el vector de Burgers. Entonces, sigma escalar b igual a 0, significa que el coseno del ángulo es 0 y estas expresiones divergen. Diverge quiere decir que se va extremadamente grande. ¿Eso qué significa? Que con esa tensión no voy a mover la dislocación esa. ¿Está bien? Cuando la tensión es enormemente grande para que se mueva, no vamos a hablar de infinito, porque una tensión infinita es ridícula, pero si se hace grande, uno ve que la función que la describe diverge, significa que no hay tensión que pueda moverme esa dislocación, o sea, la dislocación no se mueve. Entonces, ¿cómo uno mira esos problemas de movimiento de dislocaciones en un sistema que no es un continuo elástico, sino que es discreto, tiene planos, direcciones? Para saber la relación que hay entre la sigma lejana que aplico a la máquina de ensayo y cómo se proyecta eso en los planos donde las dislocaciones deslizan, ¿sí? ¿Y cuál es el plano donde desliza? Y bueno, está dado por su línea, si es de borde, por su línea y el vector de Burgers. Ese es el plano que desliza ese tipo de dislocación. Entonces tengo que ver esa sigma lejana, cómo se proyecta sobre ese plano y en la dirección de movimiento de la dislocación. ¿Y cuál es la dirección de movimiento de una dislocación de borde? Y es más o menos parecido a la del vector de Burgers, ¿no? Uno puede tomar eso. Y eso es lo que se hace con el cálculo. ¿Sí? ¿Profe? Oigo. Sí. Una consulta, bueno, justo sacó la foto de Sí. recién, pero No, en la pero parte que la después de puedo. sacar el determinante. Sí, ahí voy. Ahora ¿dónde era que estaba? Ah, acá. Sí, acá.
Sí, ahí en la última parte, después de sacar el determinante, no entendí cómo llegó al plano 1, 1, 1, Ah, 1, 1. esta n es un vector que es normal al plano de deslizamiento. Las componentes de ese vector que acabas de calcular es normal al plano de deslizamiento, ¿sí? Y vos sabías que los índices de Miller de un plano en una red cúbica son las componentes de la normal al plano. Es decir, las componentes de la normal al plano, 2 en I, 2 en J y 2 en Z, ¿sí? Por este factor de módulo, ¿no? Esto es el vector normal. Estas componentes serían los índices de Miller de los planos, pero los índices de Miller tenés que poner los mínimos enteros que guarden la misma proporción. Entonces, si vos sacás acá factor común, n es igual a 0 sobre 2 raíz de 6, sacás factor común 2 y te queda a 0 sobre raíz de 6, 1, 1, 1. Esta es la normal. ¿Qué significa eso? Que el plano es un plano 1, 1, 1. Las componentes de la normal en una red cúbica son los índices de Miller del plano normal a esa normal. O sea, esta normal es la normal a este plano. Los índices de Miller de esta normal, 2, 2, 2, o las componentes de esta normal, perdón, 2, 2, 2, serían los índices de Miller de este plano. Pero un plano 2, 2, 2, sabemos que si multiplicamos todo, dividimos todo por el mismo número, es un plano 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces, el deslizamiento se produce en el plano 1, 1, 1. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, gracias. Sí, sí. Todo está, la llave de todo es que en las estructuras cúbicas, y solo en las estructuras cúbicas, en las componentes de una dirección, ¿sí? Que sería acá 2, 2, 2, saco factor común, sería 1, 1, 1, las componentes 1 en X, 1 en Y y 1 en Z, son los índices de Miller del plano, del cual n es la normal. ¿Sí? Entonces, si ese es el plano, la normal del plano de deslizamiento, el plano de deslizamiento es el 1, 1, 1. ¿Sí? Ese es el argumento. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Yo tenía otro problemita, pero bueno, les muestro cuál era. En todo caso, en otro momento vemos la solución o le decimos a mañana ustedes tienen clase de prácticos y se las paso a los ayudantes de práctico. Denme 5 minutos, no menos. Les digo cómo es el problema. El problema es una dislocación en un compacto, en un material compacto, disociada en dos parciales con vector B1, B2, separadas la separación de equilibrio R0, y acá en el medio de estas dislocaciones hay una falla de apilamiento. ¿Sí? Uno la puede ver, una dislocación acá, otra dislocación, imperfectas o parciales, separadas una cantidad R0, ¿sí? Entre las dos. Uno va al libro y ve que la dislocación perfecta es esa, pero en la estructura compacta sobre el plano S, los vectores de Burger de las imperfectas son estas. ¿Sí? Tiene el producto B1 escalar B2 y sin obstáculo, ¿qué pasa? La fuerza de repulsión se equipara a la otra. Entonces yo saco una distancia de equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si esto viene
deslizando con la separación de equilibrio perfectamente y point encuentra un obstáculo en el plano de deslizamiento. Esta no puede cambiar de plano, para hacerlo tiene que esperar que la otra llegue, recombinarse y hacer trepado. No vamos a considerar eso. Y me dicen, ¿qué pasa cuando también yo he aplicado un atao para mover la dislocación? Se está moviendo y encuentra este obstáculo. ¿Cuál es la nueva? ¿Cuál es la nueva separación de equilibrio de las parciales? Imaginen ustedes que tienen un carrito, un resorte y otro carrito y vienen, ustedes están en el segundo, van empujando y van moviendo con una separación de equilibrio los dos carritos, el primero empujado por el resorte y el segundo empujado por ustedes, y eso se va moviendo. ¿Qué pasa si el primer carrito encuentra un cascote de grandes proporciones que no puede seguir? ¿Qué les pasa con el carrito de ustedes? Se va a comprimir, ¿no es cierto? Bueno, yo quiero saber cuál es esa nueva distancia entre las parciales o entre los carritos cuando aparece este obstáculo. Bueno, por hoy ya hemos pasado unos minutos. Cualquier cosa me consultan con los ayudantes y si hubiera algún problema, sí me hacen un mail y podemos concertar un ratito para discutir algo que quede muy, muy oscuro. De Profe, teoría y de problemas, sí. tenía una consulta. Sí. ¿Se sabe la fecha exacta del parcial? No hemos hablado todavía de eso. Ya te los voy a calcular y las voy a decir. Digo, más o menos estimativa, como para ir calculando tiempos con las otras materias. Claro. Mañana te doy te damos el día justo, porque no nos hemos reunido a definir exactamente el día. Bueno, gracias, profe. No, por nada. Cuando vaya llegando el parcial, tendremos horario de consulta extendido, así más, para trabajar intensamente. Bueno, ha sido un placer. Yo me despido de ustedes hasta, no me acuerdo qué tema voy a tratar más adelante. Siguen después de mañana, que hay práctico, siguen con Luis un par de clases. Así que bueno, hasta la próxima, que nos veamos. Buenas tardes. Chao, profe. Buenas tardes. Chao.